En el libro de los Romanos, capítulo 2 del libro de los Romanos, lo leemos del verso 17 en adelante. Ya saben que los días martes nos corresponde hoy estudiar el libro de los Romanos, hasta que terminemos versículo por versículo. Quiera Dios que su palabra quede incrustada en nuestros corazones. Verso 17 dice la palabra de Dios: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no sería tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Dios por tu bondad y tu misericordia. Gracias Señor por llenar nuestras vidas con tu presencia. Gracias Señor por permitirnos una vez más estar delante de ti. Te ruego Señor en el nombre de Jesús que obres Dios en los corazones, que derrames misericordia Señor a tiempo y fuera de tiempo. Sea tu palabra bendita en cada uno de nosotros. Rogándote Dios que te glorifiques en cada vida, en cada corazón y en cada mente. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y desde ya prepárese. Ya sabe que este precioso libro nos viene tirando macizo. No se sienta mal por ello. Al contrario, siéntase dichoso de recibir la palabra de Dios, porque Dios viene glorificándose en cada uno de nosotros. En esta hora, este cierre del capítulo 2 que hoy meditamos, nos habla de una posición
los judíos en aquella época, que habiéndose jactado de ser ellos privilegiados con haber recibido la palabra de verdad primero y de ser enviada a ellos primero, se sentían con derecho de hacer a un lado a la gentilidad, de aborrecer a la gentilidad y de menospreciar a la gentilidad. En el capítulo 1 y parte del capítulo 2, este libro de los Romanos nos muestra de aquellas cosas de las cuales los judíos se jactaban, y Pablo que exhortando primero a los gentiles. Los judíos se gozaban porque ellos sentían que solo ellos eran destinadas a la salvación, y solo para ellos el Señor había destinado la salvación. Pero ya en este capítulo 2, en el cual Pablo, después de haber exhortado a los gentiles y hacerle ver a la gentilidad su error, ahora también le hace ver a los judíos que estaban peor que los gentiles. Que los gentiles, sin conocer la ley, muchos guardaban la ley. Los gentiles, conociendo hoy gracia, guardaban la gracia y se servían de la gracia, porque para nosotros es una bendición. Pero a los judíos no les parecía. Ellos se sentían ser doctos, se sentían ser maestros, se sentían ser especiales, porque a ellos les había llegado primero. Y en su orgullo se jactaban de tener dos condiciones de las cuales sentirse orgullosos. La primera es que ellos tenían la ley. Y la segunda es que ellos eran circuncidados. Y en ese hecho de guardar la circuncisión, ellos se sentían orgullosos de eso y se sentían superior a los demás. Pero cuando tú lees las Escrituras y lees este capítulo 2, te das cuenta de que Pablo les exhorta y les hace ver que la circuncisión en Cristo nada es. Porque aquellos que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, hemos sido circuncidados en Cristo y vivimos para Cristo y nos gozamos en Cristo. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. El problema se presenta en la forma de concepción de las cosas que nosotros tenemos. En aquellos rituales, en aquellas tradiciones que se guardaban, dentro de esa tradición estaba el que los bebés a los 8 días de nacido tenían que ser circuncidados para ser parte del pueblo judío. Y ellos se circuncidado, desde bebé guardaban la ley, pero lamentablemente no funcionaba, por cuanto la ley no era una tradición, era algo que había que cumplirse. Y los judíos guardaban la tradición, pero violentaban la ley en muchos de sus aspectos. A tal grado que Pablo les dice que son transgresores de la ley y por tanto la gentilidad blasfemaba de Dios por culpa de ellos. Mira hasta dónde pues se llega el hecho de volvernos religiosos. Igual nos pasa a nosotros. En el mundo se ha enseñado de que a los bebés hay que bautizarlos tiernitos.
Y ya con eso es suficiente para que ellos guarden la fe. ¿Es eso cierto? Pregunto, iglesia, despierten. ¿Es eso cierto? No, no es cierto. No es cierto, porque si fuese cierto el hecho de que con solo el simple hecho que me bauticen a los días de nacido, yo ya tengo la salvación, yo ya tengo la libertad de seguir adelante y con ello yo guardo la fe, en vano murió Cristo en la cruz del Calvario, porque solo el que reconoce a Cristo en su corazón es libre de pecado y tiene el boleto hacia la vida eterna. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Sin embargo, usted nota de que el hecho de haberse bautizado chiquito ya se considera con derechos y guarda tradiciones y sigue siendo un mundano y sigue siendo un pagano y sigue siendo un sinvergüenza, y todavía pretenden de que Dios descienda a sus vidas y obre en cada uno de ellos. Eso era lo que los judíos también habían experimentado. Cuando Cristo vino hace 2000 años, si tú te acuerdas y has leído lo que se llaman los evangelios, te vas a dar cuenta de que Jesucristo vino y se quedó maravillado de ver cómo el paganismo había absorbido a Israel, a tal grado que aún la misma casa de Dios, el templo de Dios, lo habían convertido en un mercado. Hoy en la actualidad no es la excepción. Muchas congregaciones, muchas iglesias se han convertido en mercado, en cosas de vendimias y en cosas raras, para poder llevar ingresos y para poder sostener lo que Dios debiese de sostener y lo que Dios debe de sostener. Sin embargo, Pablo nos muestra ahora la necesidad que tenemos con relación al conocimiento, y mejor dicho de otra manera, nuestra responsabilidad delante de Dios. El hecho de que los judíos se mantuviesen creyendo que el conocimiento era suficiente para que ellos tuviesen la posición exacta como pueblo escogido de Dios, no les daba a ellos una garantía, por cuanto Dios no obra a través del conocimiento. Dios obra a través de la humildad de corazón con la cual tú te postras delante de Él y recibes de Él para la gloria de Dios. ¿Cuántas personas no se darán con la piedra en los dientes en aquel día cuando estén en la presencia del Señor? Y el Señor les diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Grandes teólogos, grandes escritores, grandes pastores, grandes ministros, grandes servidores de Dios, supuestamente, entre comillas, serán hechos a un lado, porque la Biblia los trata como contumaces, que andan más pendientes de las cosas materiales que de las cosas espirituales. Pero es allí donde Dios se glorifica y es allí donde Dios derrama misericordia. Si bien es cierto, el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra edifica los corazones, pero no es cierto que con solo el simple hecho de memorizar versículos tú tendrás salvación. Al contrario, la Biblia no es para ser memorizada, la Biblia es para ser puesta en práctica, y aquel que la practique tendrá y estará en la presencia de Dios. Me pregunto, ¿cómo estás tú ahora? ¿Jactándote de tu conocimiento o queriendo que Dios descienda a tu vida y te haga vibrar de gozo al saber que tú has sido elegido por Dios para vivir en su presencia? Este precioso capítulo
nos hace ver la posición que tenían precisamente los judíos con relación a la gentilidad, que era una lucha que se llevaba en aquel momento, hace 2000 años aproximadamente, cuando el evangelio, después de la muerte de Cristo, empezó a divulgarse por toda Asia, por Europa y por todos los países del mundo, para que el mundo recibiera salvación. Pero los judíos entablaron su posición y empezaron a tener lucha con la gentilidad, a tal grado que aún entre los apóstoles empezó a haber diferencia. ¿No te acuerdas haber leído allá en el libro de los Hechos, hoy que están estudiando en los grupos familiares el libro de los Hechos? Haber llegado en aquel momento en el cual Pedro, cuando estaba con los gentiles, se sentía a gusto, se sentía feliz. Pero cuando aparecían los judíos, Pedro empezaba a maltratar a los gentiles y empezaba a denigrar a los gentiles. Y Pablo, al verlo, lo primero que le dijo tú eres un hipócrita. Al igual que muchos que están en la presencia de la gentilidad y cuando están con los gentiles se sienten bien, pero cuando aparecían los judíos, la cosa cambiaba. Igual también sucede en las iglesias. Cuando estamos en la iglesia nos sentimos bien, bonito, los hermanitos se saludan, se besan, se aprietan, se hacen todo. Nomás salen esa puerta y no se vuelven a reconocer. Se encuentran en la calle y como que han tenido repelente, no se vuelven a saludar. ¿Es eso lo que Dios creó del evangelio? ¿Es eso lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros? Que andemos con una cara jalada en las calles, haciendo caso omiso de lo que es la palabra de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas. ¿O quiere el Señor que nosotros andemos con gozo, que nos amemos los unos a los otros y que tengamos todas las cosas en común? Que nadie diga ser suyo nada, sino que si mi hermano necesita, aquí tengo yo para darle. Si mi hermana necesita, no se preocupe, yo comparto con usted. Pero Dios es el que provee a los corazones y es Dios el que va dando la victoria absoluta. Pedro no lo había entendido. Y Pablo tiene que exhortarle y decirle: tú eres un hipócrita porque no estás actuando conforme a la palabra de Dios. Ahora Dios quiere que nosotros también cambiemos el curso de nuestras cosas. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, muchos de nosotros dejamos la religión vieja, la religión pagana y pasada, pero lo único que hemos hecho es cambiar de religión. Porque aquí seguimos siendo los mismos hipócritas que están allá afuera y que siguen dando golpes de pecho porque no queremos cambiar nuestra posición delante de Dios. Y entonces nos jactamos del conocimiento, nos jactamos de que yo guardo determinadas cosas, incluso hago caso omiso de la palabra de Dios y agarro para mí algunos versículos de importancia, pero dejo los otros y no los cumplo todos. O trato de cumplir algunos mandamientos, pero dejo a un lado los otros mandamientos, a tal grado que mi actuar es un ultraje a Dios. Mi forma de ser, en lugar de ser de bendición, es un ultraje al Señor. Y es aquí donde nosotros debemos de tener cuidado. Porque la palabra de Dios, como repito, no ha sido para que sea cuestionada. Ha sido para que nosotros la disfrutemos, la leamos, la devoremos y la pongamos en práctica. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Para ir entrando en los detalles, la Biblia nos refleja el hecho en que, si bien es cierto, la palabra de Dios es importante que nosotros la vayamos aprendiendo, vayamos reteniendo la palabra en nuestro corazón.
Pero no es importante el que usted la memorice. Ya se lo he dicho muchas veces, nadie conoce la Biblia mejor que Satanás y que el Señor lo reprenda. Se la puede de palmo a palmo. Es tan abusivo que ni el maestro se le escapó. Hasta el maestro lo quiso convencer con la palabra y empezó a tentarlo con la palabra y empezó a citar versículos de la palabra. Así que ya te puedes imaginar que tú puedes poner el Salmo 91 en tu casa y eso no sirve para nada. Puedes rodear toda la casa y no te va a servir de nada porque Satanás se lo conoce mejor que tú. Pero si tú pones en práctica la Biblia y tú pones en práctica ese conocimiento que Dios va llenando en ti, esa sabiduría que Dios va poniendo en ti y la haces para beneficio de la obra, tú empezarás a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, porque la gracia de Dios se derramará en tu vida y tú irás buscando la perfección delante de Dios, porque Dios se glorificará en ti. Pero si tú dejas la palabra, tu vida será un fracaso. No hay cosa más ilógica. Y veamos esto. El hecho de tener palabra a medias. Dice el verso 21 en adelante. Dice: tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Que te está mostrando es el hecho preciso en el cual los hombres no pueden ni deben de ocupar la palabra, los mandamientos a medias. Es irónico, pero aún en la actualidad ahí en el mundo es igual. Y tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que el médico le dice a la gente: miren, no fume porque el fumar es dañino para la salud y produce cáncer. Y tú vas a ver a los médicos que parecen locomotoras. ¿No es contradictorio con lo que ellos mismos están enseñando y diciendo? Tú vas a ver que los maestros que enseñan a la juventud, enseñan a los niños y enseñan a los viejos, ellos no actúan acorde conforme a lo que han enseñado, porque sus actitudes son diferentes. ¿Y qué digo de nosotros los que entre comillas nos llamamos cristianos? Que decimos que Dios es la razón de nuestras vidas y la sangre de Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Pero ¿qué hacemos los cristianos con nuestras actitudes? Negamos la presencia de Dios en nuestras vidas y con nuestros hechos negamos la presencia de Cristo en nuestro corazón. Es el colmo, pero nosotros agarramos las cosas solo por partes. Y no nos queremos comprometer de lleno delante de Dios. Hay un versículo en el Evangelio según San Lucas que dice, muy interesante por cierto: si quieres venir en pos de mí, dice el Maestro, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque aquel que quiera salvar su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. ¿Por qué no te comprometes de lleno con Dios? ¿O por qué no te alejas de una vez de Dios para que Dios pueda darte la oportunidad de vivir una esperanza y saber de que un día Dios va a extender su mano y tú te agarres de Él? Porque mientras estemos en término medio, como dice el libro de Apocalipsis, un día te vomitaré de mi boca.
porque por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Es necesario entonces que tomemos el curso de las cosas y no nos jactemos de pequeñeces cuando Dios quiere llenar nuestras vidas con cosas grandes y maravillosas que nuestros ojos jamás han visto. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. ¿Por qué conformarnos con algo tan pequeño cuando la gracia de Dios es inmensamente grande y el Dios que tenemos es inmensamente grande? Recuerdo que cuando empezábamos a construir esto, me dijeron: pastor, ¿por qué está haciendo algo tan grande? Y le dije yo: porque el Dios que yo tengo es grande. No puedo pensar en chiquito cuando la inmensidad de mi Dios es inmensamente grande. Y hoy que ya lo probamos, ya vimos que no alcanza a la gente. Necesitamos más espacio, gloria a Dios por ello. Pero sí, también necesitamos cambiar el curso de las cosas en nuestras vidas. Es lamentable, pero aún en el área ministerial se vive y se adapta el púlpito a las acciones diferentes, a las actitudes del mismo ministro. Porque el ministro desde aquí habla bonito, pero allá afuera actúa diferente. El ministro desde aquí dice que Cristo es la razón de su vida, pero allá afuera niega a Cristo con sus actitudes. Dios quiere que seamos fieles delante de Él. Y Dios quiere que cambiemos el curso de las cosas y que día a día seamos mejores delante de Dios y delante de los hombres. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Y dice el verso 24. No se preocupe, ya vamos a ir terminando. Dice el verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Una de las razones más importantes de nuestra vida es nuestro amor a Dios. Sin embargo, nuestras actitudes han llevado al hecho de ir haciendo a un lado a Dios, a tal grado que aún dentro de las iglesias se han dedicado más a hacer grandes shows publicitarios, a hacer efectos especiales dentro de estas tarimas, a poner cosas que empalaguen el ojo, pero que no llegan al corazón. Porque si el Espíritu Santo no desciende a tu vida, tú serás un cadáver toda la vida. Y si el Espíritu Santo no llena tu corazón, tu vida no va a tener sentido. Porque la promesa de Dios es que Él se iría, pero también vendría a tu vida el otro Consolador. Ahora, ¿por qué nosotros vivir en acciones tradicionales o vivir en acciones que no llevan la razón de ser de nuestra vida? Es mejor entonces cambiar el curso de las cosas. Pablo le decía a los judíos: como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los judíos. Muchos nos jactamos de ser cristianos, al igual que los judíos se jactaban de tener la ley y de tener la circuncisión. Ellos se gozaban de eso, porque los hacía diferentes a las demás naciones, los hacía diferente a las demás nacionalidades, pueblos, razas, credos. Pero habían llegado a vivir de una forma tan, pero tan religiosa, que ellos se circuncidaban, pero ya no sabían ni por qué. Lo hacían porque como era una orden establecida, y entonces a los 8 días el niño tenía que ser circuncidado. Y entonces lo llevaban y lo circuncidaban, y ya el niño era judío, era guardador de la ley, y aunque el niño fuera cambiando el curso de las cosas.
En la actualidad nosotros nos hemos vuelto excesivamente religiosos. Los que estuvieron un tiempo viviendo bajo la religión antigua, si es que lo podemos, había que bautizar los chiquitos, armaban una gran fiesta y lo que no faltaba eran las botánicas porque había que celebrar en grande. Y hacíamos celebraciones en pecado y se siguen haciendo celebraciones en pecado. Pero nos hemos vuelto tan religiosos que hemos absorbido la religión, pero hemos hecho a un lado a Dios. Los que ya dejaron la religión pasada, lo que han hecho ahora es cambiar de cancha. Y el pecado que tenían allá ahora se lo han traído para acá. Ya no guardan ídolos, ya no guardan tradiciones, pero siguen siendo los mismos sinvergüenzas de siempre. Agarran la Biblia a media, cumplen medios mandamientos, pero los otros mandamientos no los cumplen. Y muchos dicen, no, porque no hay que ser tan fanático y no hay que ser tan jactancioso. No, la Biblia se cumple al pie de la letra. Y tal como ha sido escrita, así viene para nosotros. Y no podemos quitarle ni una tilde, decía el maestro, porque la palabra se cumplirá. Y entonces hemos venido a este lugar y a muchos lugares como este. Y entonces ya no idolatramos muñecos, hoy idolatramos hombres, hoy idolatramos pastores como hacían los capítulos iniciales en los Corintios, si se acuerdan. Que unos decían nosotros somos de Pablo, otros decían nosotros somos de Apolo, otros decían otros somos de Cefas. Pero ¿qué era Apolos y qué era Cefas y qué era Pablo? Sino instrumentos de Dios, porque la palabra genuina viene de lo alto y llega a tu corazón y transforma tu vida. Pero si tú no pones en práctica lo que Dios ha hecho, solo mira lo que sucede. Tú sales de acá muy bonito, escuchaste palabra, alabaste a Dios, te sentiste bien, pero cruzaste la puerta y allá afuera empezaste a hacer de las tuyas. Y los que te ven allá afuera no dicen, mira el cristiano cómo va. No dice si el evangelio no sirve para nada. Eso es lo que dice el mundo. Y Dios no sirve para nada porque no pudo cambiar a este. No es que Dios no pudo cambiar la persona, es que la persona no se ha querido integrar a Dios y no ha querido ser obediente delante de Dios, por eso sigue siendo un fracasado. Pero aquellos que hemos aceptado el reto delante de Dios, aquellos que nos hemos servido con la cuchara más grande que Dios nos ha bendecido, hemos cambiado nuestras vidas porque nos hemos humillado delante del Rey. Servimos al Rey, nos gozamos en el Rey y sabemos que del Rey viene toda misericordia y toda bondad. No nos jactamos de lo que somos y no andamos haciendo alarde de lo que no tenemos, porque si queremos tener algo, primero buscamos a Cristo y Cristo derrama misericordia y Cristo obra en los corazones y Cristo te da la victoria. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. ¿No has leído en la palabra que el que tiene a Cristo lo tiene todo? Amén. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué importa lo demás? Nuestras vidas están para ir a la vanguardia del Evangelio. Nuestras vidas están para estar al servicio del Evangelio, para buscar las almas para Cristo, ganar las almas para Cristo, llevar ese mensaje de salvación. Si verdaderamente hemos creído en Dios, sírvele a Dios, gózate en Dios, disfruta de Dios y humíllate delante de Él, porque solo en Él encontrarás victoria, encontrarás libertad y encontrarás la vida eterna. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. ¿De qué te sirve el conocimiento si no lo pones en práctica? ¿De qué te sirve que te devores en la Biblia si al final es un cúmulo de saber pero no se pone en práctica? Es igual como alguien que se mata, estudia y va llenando las paredes de un montón de títulos, pero nunca los se puso en práctica. Y solo se jacta de que le digan el ingeniero, el arquitecto, el qué sé yo, el médico, el abogado, pero nunca ha ejercido la profesión.
y nunca ha defendido a nadie, ni nunca ha construido nada, que se venga a aprender aquí a la Restauración Cristiana, que aquí no hay arquitectos. El arquitecto es el Señor, y Él derrama misericordia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Para ir finalizando, leemos el verso 25. Leemos el verso 25 y dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión si eres transgresor de la ley. Lo que aquí nos hace ver, en el judaísmo, mejor dicho, es la posición de los judíos. Los judíos se jactaban y eran celosos de guardar la ley, a tal grado que hoy, en la actualidad, también hay una cantidad de gente engañada, le llamo yo, por cuanto son gentiles y se consideran judíos. No puede ser, porque el judío es judío y el gentil es gentil. El judío es judío porque guarda la ley y porque guarda la circuncisión y hace todo lo que la ley le ordena. Nosotros los gentiles vivimos para la gloria de Cristo, y Cristo es nuestra circuncisión. Entonces nosotros no entendemos de guardar los 10 mandamientos, porque total no los podemos guardar. Y si tú te das cuenta, hay más mandamientos después de esos 10. Los 10 mandamientos fueron para la ley. Para nosotros, 2 mandamientos, dijo el Señor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que nos las puso más difícil. ¿Por qué más difícil? Porque el Señor dijo: si tu enemigo te pide la capa, dale también la espada. Y ahí sí está difícil, porque eso de que yo le dé el arma a mi enemigo para que se vuelva contra mí está grave. Y si te pide que le cargues una mía, tú carga las 2. Peor todavía. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, ponle la otra. Y si tú amas a tu amigo o al que te ama, ¿cuál es la gracia? Si eso también lo hacen los gentiles. Pero si tú amas a tu enemigo, harás verdadera obra de Dios. Y muchos nos sentamos acá y no amamos a nuestro enemigo. Nos sentimos más que nuestro enemigo. Nos jactamos de nuestro enemigo y no le brindamos la oportunidad a nuestro enemigo. Se nos olvidaron aquellas palabras del Maestro cuando estaban en la cruz del Calvario y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Padre, ten misericordia de ellos. Si el Maestro pudo derramar misericordia, porque a Él no le interesaba la ley, a Él le interesaba el amor que Dios estaba derramando sobre la humanidad y el puente que Dios estaba estableciendo entre los impíos y Él, y ese puente era Cristo, porque el que se agarra de Cristo tiene la victoria eterna y la libertad en su vida. El que tiene a Cristo tiene perdón por sus pecados. Ese era el camino que Cristo estaba derramando en la cruz del Calvario a través de su sangre preciosa. Nos muestra que nosotros debemos de cambiar. Y estos, dice la Biblia, se jactaban de la circuncisión, y ellos se jactaban también de la ley. Pero Pablo, al verlos, les muestra que no era posible que se guardara solo una parte de la ley y solo una parte de lo que estaba escrito. O lo tienes todo en tu corazón o no tienes nada. A Cristo no lo puedes recibir a medias. Y Cristo no murió a medias por ti. Él se entregó de todo y de lleno para que tú recibieras victoria. Él se entregó de lleno a ti para que tú recibieras la bendición de ser adoptado como hijo de Dios.
Pablo le dice a los judíos, ¿qué es la circuncisión? Si aún tú lees los versículos finales, dice la Biblia, si pues el incircunciso, dice el verso 26, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea que si el gentil cambiaba esa posición, y muchos lo estaban haciendo, había muchos gentiles que eran más judíos que los judíos y no habían nacido en Israel, pero estaban guardando la palabra como les había sido enseñada en ese momento. La cuestión es cuando Pablo llega y empieza a exhortar y empieza a mostrarle su error y empieza a mostrarle la equivocación que ellos vivían. Muchos se resistieron, muchos dejaron de ser incluso lo que eran, pero los que en realidad quedaron comprendieron que la circuncisión no está ya en la ley, la circuncisión ahora está en la gracia, y la circuncisión se llama Cristo. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Con esto termino. Verso 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo que nos hace ver es que de qué sirve toda la letra y de qué sirve todo lo que tú puedas haber acumulado en aprendizaje en tu vida si tú no la pones en práctica. ¿De qué sirve que tú digas yo soy cristiano y te jactes de ser cristiano si en tu corazón no hay amor, no hay bondad, no hay templanza, no hay mansedumbre? ¿De qué te sirve que tú te jactes de ser un servidor de Dios, un ministro de Dios, si no tienes tiempo para atender las almas y tus actitudes son diferentes a las que Dios está señalando? ¿De qué te sirve entonces jactarse de vivir o estar en medio de una congregación tan grande si la congregación está vacía porque Dios no ha descendido a ella todavía? Mejor humíllate delante de Dios y recibe a Cristo en tu corazón y desbórdate y entrégate y deja que Él obre en tu vida, porque el conocimiento no te va a salvar. El conocimiento al final, si no te pone las pilas, lo que va a hacer es entorpecer tu corazón, entorpecer tu mente y hacerte un religioso más. Las iglesias están llenas de religiosos. Pocos son los cristianos que verdaderamente alaban a Dios. Abre tu corazón y deja que el Señor se glorifique en tu vida. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar a Dios. Y desde ya yo te voy a pedir a ti que medites en tu corazón. Si bien es cierto, los Romanos es un libro demasiado fuerte, demasiado pesado, si se quiere ver desde ese punto de vista. Y aún los mismos apóstoles le dijeron al maestro, maestro, no hables de esa forma porque la gente se está yendo. Y el maestro les dijo, no se preocupen, ahí está la puerta si se quieren ir ustedes también. Dios está hablando a los corazones y lo está haciendo fuerte en su momento, pero es para bendición nuestra, es para que nosotros cambiemos nuestra posición y día a día seamos mejores delante de Dios. Si hay alguien que quisiese reconciliarse con Dios, levante su mano y hoy puede hacerlo. Si hay alguien que se ha alejado de Dios por X razón, o ha estado viviendo en forma religiosa, o no ha querido cambiar su posición delante del Señor y ha sentido que su vida está siendo vapuleada por Satanás, hoy tiene la oportunidad de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, obra en mi vida.
¿Hay alguien que quiera decirle al Señor, aquí estoy? Alguien que quiera decirle al Señor, Señor, perdóname porque te he fallado. O todos se consideran que ya son más judíos que los judíos y que ya no hay nada que hacer en sus vidas. Se los dejo de deber entonces, porque nadie contaminado entrará al reino de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu verdad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por obrar en nuestras vidas. Gracias, Dios, por mostrarnos el camino. Y gracias, Señor, por estar con cada uno de nosotros. Toca los corazones, salva las vidas, Señor, glorifícate en medio de tu pueblo, pero sea tu presencia en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios.